Se acerca el inminente estreno de Superman de James Gunn, esta película que va a marcar el inicio de, digamos, este nuevo universo cinematográfico de DC Comics y que todo el mundo está esperando y que la verdad ha tenido el mejor marketing habido y por haber y el mejor marketing que ha existido en la historia de las películas. Eso hay que reconocerlo. Ahora, ¿la película será buena, no será buena? Bueno, eso lo vamos a saber cuando la veamos. Pero, ¿qué sucede en este momento? Por supuesto está la lucha, esta que siempre ha existido entre los fanáticos de Zack Snyder y su Superman, o sea, el Superman de Henry Cavill, y también la gente que dice que bueno, que también hay que aceptar otro Superman, porque bueno, Superman ha existido durante mucho tiempo y aparte de eso, también ha tenido varias personalidades y varios tonos, ¿ok? No hay que quedarse solamente con un solo Superman, que el de Henry Cavill, que hay que decirlo, es tremendo Superman, uno de los mejores Superman, a mí me encantó ese Superman, pero también hay que, por supuesto, reconocer que Superman también tiene otras facetas, hay muchos tipos de Superman. Hoy, aquí, en este episodio de Hasta Cuando Tú, vamos a ver todas estas facetas de los Superman, tanto a nivel de cómics como a nivel, por supuesto, de películas, para diferenciar, vamos a tratar de comparar y bueno, ahí podemos sacar conclusiones. De repente, si te gusta más uno, te gusta más el tono de otro, que la personalidad de este Superman me gustaba más y cosas así. Lo que no podemos caer es en esas peleas inocuas, sobre todo entre fanáticos de los cómics. Si yo soy fanático de Superman y me gusta Superman, me gusta DC Comics, yo no puedo estar peleándome con alguien, no, que este Superman es mejor que el otro. Es Superman. Es un solo personaje. Si te gusta Superman, te gustan todos. O sea, hasta los personajes de las series de televisión tendrán sus contras, pero son buenos Superman también. Entonces, aquí, en este episodio, vamos a ver pues esas diferencias y por supuesto vamos a hablar de eso y vamos a analizar, digamos, todos los tonos que tenían estos Superman desde que Superman arrancó, desde el primer cómic hasta lo último de Superman, que por supuesto es el de Henry Cavill, y vamos a ver si por allí podemos medio sacar cómo va a ser el nuevo Superman de James Gunn, que yo creo que va a ser un Superman mucho más cercano a los cómics como tal. Pero bueno, ya saben entonces, de eso vamos a hablar hoy aquí en este episodio de Hasta Cuando Tú, Juancho Garrido, tu boomernial de confianza, y para no hacerlos esperar más, vamos a lo que vinimos. Hasta cuando tú nos vas a escuchar, rompiendo barreras en cada lugar, creando ruidos sin mirar atrás. Juancho te lleva con su gritar, y que ahora no queremos más. Con Juancho Garrido vamos a estallar, trending y risas nos vas a dar. Hasta cuando tú. Esparta Barbershop VIP, el lugar exclusivo para guerreros. Brain, inteligencia artificial que trabaja para ti. Como lo dije al principio de este video, vamos a hablar de Superman, de los diferentes Superman, de todos los Superman que han existido a través de la historia, pero claro, no voy a caer de cómic por cómic porque este video va a durar, no sé, 4 días y nadie se va a calar un video tanto tiempo, ni Lex Luthor tratando de estudiar a Superman se va a calar un video tan largo, sino que vamos a ir tratando, en resumidas cuentas, de ir sacando, digamos, las personalidades de los distintos Superman a través de los cómics y de las películas, que es lo que nos atañe, porque van a estrenar esta nueva película de Superman, y entonces vamos a ver qué tipo de personalidad tenían los Superman, también qué tipo de tono tenía el Superman y por supuesto el contexto histórico, porque hay que decirlo, ¿no? Superman también se vale mucho de su contexto histórico porque ahí radica la grandeza de este personaje. Porque Superman, recuerden que según el contexto histórico lo utilizaban para subir la moral, digamos, en un país y también, bueno, generar todo esto, estos mensajes positivos de moral y todo aquello, porque, bueno, Estados Unidos, ustedes sabrán que ha estado en guerra muchísimo tiempo y personajes como Superman son como que lo más top que ellos tienen como para enseñar
digamos, esas moralejas y todo aquello. Y bueno, vamos a ver, según el contexto histórico, cómo se ha comportado Superman y también comparar los Superman, digamos, de las películas y de las últimas películas, como las de Zack Snyder, donde, por supuesto, lo interpretó maravillosamente, hay que decirlo, el gran Henry Cavill, que es difícil de borrar esa imagen de Henry Cavill como Superman. A mí me parecía el Superman, pero perfecto. Pero también hay que hablar del tono que tenía este Superman, que no se parecía mucho al de los cómics como tal. De repente ustedes dirán, al de Injustice, puede ser, pero bueno, ¿por qué no? Pero no se parecía mucho digamos, al Superman original, al Superman bueno, al Superman patriota, al Superman que, tú sabes, los valores por encima de todo. Pero bueno, vamos a entonces hablar de esto aquí en este episodio, porque vamos a sacar, digamos, todas las personalidades de Superman y todos los tonos que han tenido. Entonces vamos a arrancar con los Superman de los cómics originales, los primeros cómics y el primer Superman que la humanidad conoció. Por supuesto, yo en esa época no había nacido y no conocía ese Superman, pero vamos a ver cómo era este Superman. Por ejemplo, la personalidad de este Superman, estamos hablando de los cómics entre 1938, que es cuando nace Superman, también hasta 1950. Inicialmente, dice aquí, Superman era una figura casi paternalista, con una fuerte brújula moral. Ahí donde voy yo, ¿no? Superman siempre ha tenido esa moralidad alta. Él es incorruptible. Él es una persona que siempre vela por el bien ante todas las cosas. Este Superman no se le pasa por la cabeza hacer algo malo. Nunca. Una maldad, jamás. Dejar a un amigo tirado por allí, menos. Bueno, actúa como defensor de los oprimidos, está bien Superman, y luchaba contra la corrupción. Este es el Superman original. El tono de este Superman, idealista, valiente y directo. Recuerden que en esa época también se podían poner cosas en los cómics medio raras y eran aceptadas, pues. No es como ahora que de repente hay mucha gente viendo todo y analizando todo y bueno, esto le puede caer mal a este. No, ahí era, Superman se podía comportar de una manera que en este momento uno lo iba a ver mal, ¿no? La influencia del contexto histórico, estaba la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, influenciaron, por supuesto, su enfoque en la justicia social y la defensa de los débiles. Entonces, allí está. El contexto histórico hizo que este Superman fuese así, que él fuese un defensor de los débiles y él siempre estuviese con la moral en lo alto y muy paternalista y, por supuesto, patriota, ojo. Vamos a hablar también de las primeras adaptaciones en el cine y también en la televisión y vamos a hablar de Kirk Allen, que fue un actor que lo interpretó en películas, eso fue en 1948, y de el gran George Reeves, que fue en 1951 y 1958. Este fue uno de los Superman que yo vi por primera vez, que este Superman de esta serie en blanco y negro, que él rompía las paredes que unos notaban que eran de cartón o de papel, porque Superman las abría así porque... Este Superman fue el primer Superman que yo recuerdo haber visto, que lo pasaban en repeticiones acá en Venezuela, y era un Superman, tú sabes, ¿no? Ese Superman con el cuerpo así bastante, un Superman acuerpado, con su pelo bien peinado y bueno, volando por estos edificios de los años 50. Era súper raro este Superman, pero vamos a ver cómo eran estos dos personajes o las adaptaciones que hicieron del gran personaje de Superman, tanto en televisión como en película. En la personalidad era firme, heroico, con una actitud moral incuestionable. Hasta aquí seguimos con esto, ¿no? Superman siempre se ha valido de eso. Y una figura paternalista también. El estilo, escuchen bien. Clark Kent, aquí ya podemos ver las diferencias que ya se iban marcando entre el personaje de Superman y Clark Kent. Clark Kent era más pasivo y torpe, mientras que Superman representaba la fuerza y el liderazgo. Ya se le estaban colocando, digamos, ciertos patrones de personalidad a, digamos, no su alter ego, sino a la persona de la cual, cuando él no es Superman, él se disfraza, que es Clark Kent. Entonces, ya él tenía otra personalidad muy marcada, que era la persona torpe, bonachona, bueno, Clark Kent como tal. El enfoque, por supuesto, familiar, Superman era un símbolo de esperanza americana durante la posguerra. Ahora vamos a hablar de las películas que prácticamente todos hemos visto
y son las originales, digamos las primeras adaptaciones blockbuster de Superman, que estamos hablando del Superman de Christopher Reeve, que fue entre 1978 y 1987. Yo de verdad pondría ahí nada más Superman 1 y Superman 2, porque las otras dos películas son insufribles, no se pueden ver más. Si no las han visto, no las vean, no se van a perder de nada. Bueno, la película Superman The Movie, Superman 2, que fue en 1980, Superman 3 en el 83 y Superman 4 en 1987, terrible película que, vuelvo a decir e insisto, no vayan a ver por nada en el mundo. El actor, por supuesto, Christopher Reeve. La personalidad, vamos a hablar de la personalidad y aquí vamos a hablar, por supuesto, de Clark Kent y de Superman. Como Clark Kent tímido, aquí ya lo ponemos un poquito más tímido a Clark Kent, ¿no? Y como Superman, noble, altruista y símbolo de bondad pura. Mira dónde estamos llegando ya. Ya estamos llegando a un Superman que era, digamos, una especie de símbolo de la bondad. Que es lo que mucha gente alguna vez se critica de Superman. Que Superman dicen, es que es tan bueno que parece tonto, que es como tonto. Y siempre confía en la gente. Es que yo confío en la gente. Superman es una persona que confía más en la humanidad que la humanidad misma. Y por eso Superman se ha metido en muchos problemas. Por confiado, porque él es muy bueno. Tiene el corazón muy grande. Entonces le pasan estas cosas. Que ahí es donde muchos fanáticos de los cómics tienen la peleita, ¿no? Pero es que este es Superman tal. Vamos a ver cómo sigue esto, ¿no? Bueno, como innovación, Reeve diferenciaba con habilidad entre Clark Kent y Superman. Y hay una escena, creo que es en Superman 4, donde él tiene como una doble cita con Clark Kent y Superman y dos mujeres, bueno, entre ellas Lois Lane, y donde ahí podemos ver, de verdad, la diferencia entre Clark Kent y Superman y cómo Christopher Reeve lo hacía de una manera increíble, maravillosa. Tú sentías que eran dos personajes distintos, porque lo eran, pero digamos, entre comillas, era la misma persona. Pero esta escena es genial, de verdad, es una genialidad de escena. Si la pueden conseguir por allí, búsquenla, no vean la película completa, solamente vean la escena, porque es una escena donde te retrata la diferencia tal cual de, digamos, Clark Kent con Superman. El tono de este Superman, optimista, heroico y con un humor ligero. Aquí ya podemos ver a Superman lanzando unos, digamos, chistecitos, algunas ligerezas allí, para, tú sabes, para que el personaje fuese un poquito más rico como tal. Cosa que a mí, como chamo, que yo la vi en el cine, me encantó. Este Superman a mí me encantó. Yo me enamoré de las películas de superhéroes. Yo creo que muchísima gente también de mi edad le pasó lo mismo, porque ver este Superman en pantalla grande fue una experiencia inolvidable. El Superman de Christopher Reeve es inolvidable. De verdad, es algo que nos va a marcar para toda la vida y nos marcó. Y siempre lo vamos a tener en la memoria. Cada vez que veamos un Superman, lo vamos a recordar de ese Superman. Seguimos con otra película que también hicieron de Superman y fue como una especie de secuela de esta de Christopher Reeve, que fue Superman Returns con, digamos, Brandon Routh como Superman. Fue dirigida por Bryan Singer, que también había dirigido películas de los X-Men, películas malísimas también. Esta película, vamos a hablar de esta película un poquito. A mí me gustó que volviera Superman, pero me pareció que, no sé, no le dieron el tono adecuado y no le dieron la importancia que tiene que tener Superman. Siento que quisieron hacer un Superman, no sé, como cualquier superhéroe. Y Superman no es cualquier superhéroe. Superman es el superhéroe. De ahí nacen todos los superhéroes. Entonces, a Superman hay que tratarlo bien. Superman es un personaje noble como personaje, no digamos como Superman como tal, pues. Que puede aguantar muchas cosas, pero, oye, que lo ninguneen en algunos casos. Porque este Superman, el de Brandon Routh, yo siento que era demasiado inocente. O sea, en esa película Lex Luthor, o sea, lo engañaba así como que por cualquier tontería. Y no, pues Superman no es así. O sea, Superman también, Superman no es tonto. Podrá parecer tonto para mucha gente, pero Superman no es tonto. Hablemos de la personalidad de este Superman, el de Brandon Routh, que es el de Superman Returns,
Y la personalidad introvertido, melancólico y más reflexivo. En esta película nos dejan entrever que Superman tiene un hijo con Luisa Lane. Recuerden, si ustedes la vieron, en una escena en donde el hijo, bueno, está viendo que su mamá la está maltratando y bueno, lanza un piano contra esa gente y bueno, termina con los malhechores eso. Pero bueno, ahí quedó eso, porque de ese personaje no supimos más nunca y ese Superman quedó ahí como tal, ¿no? El enfoque, bueno, era una continuación espiritual de la saga de Riff. Yo creo que eso fue lo que quisieron hacer. Quisieron hacer una secuela, pero que no fuese secuela, pero que a la vez era secuela, y esa fue la parte que no se entendió. O sea, esa fue la parte que uno quedó, ajá, pero esta es la misma película que estábamos viendo en los 80, pero este personaje no se parece al de los 80. ¿Quién es este Superman? El tono de este Superman, nostálgico y solemne. Ahí sí estoy de acuerdo. Pero lo vuelvo a decir, tenía ciertas cosas de Superman tonto que no va con eso. La crítica, bueno, por supuesto destrozó esta película. Apreciaron el homenaje a Christopher Reeve, porque sí quisieron hacer un homenaje a estas películas, pero le criticaron la falta de dinamismo y la modernidad de este Superman de Bryan Singer. Ahora sí vamos a hablar del Superman que todos ustedes estaban esperando. Vamos a hablar del Superman de Henry Cavill, que estuvo en, digamos, varias películas. Man of Steel, que es de 2013, por supuesto estamos hablando de la película de Zack Snyder. Batman v Superman, también, por supuesto, la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Por supuesto, el actor maravilloso, Henry Cavill, que para mí, yo creo que nació para ser Superman. Qué personaje o qué tipo para parecerse a Superman. Cuando tú lo veas con el traje, tú decías, o sea, no tengo duda que este es Superman. Esta persona es Superman. No tengo la menor duda. Aquí no venimos a tratar de, digamos, poner a pelear a los Superman que hay. Porque es el personaje. Uno tiene que querer es al personaje, no a los actores que lo interpretan. No, que este Superman, no. Como dije al principio de este episodio. No. El que quiere al personaje lo quiere con todos los matices. Bueno, vamos a hablar del Superman de Zack Snyder. Como personalidad, bueno, era más humano, más introspectivo y lleno de dilemas morales. Este Superman sí ya se fue adentrando más en la mente del personaje como tal y pudimos ver el dilema que él tenía porque por algunos momentos él, digamos, tenía esa duda de quién era y para qué estaba ahí, ¿no? Y si ustedes ven la película Man of Steel, ustedes verán a través de imágenes cómo nos van presentando a Superman o a Clark Kent en muchas partes que nos la dejan entrever con, digamos, cosas alegóricas a la religión, como si fuese un Mesías, como si fuese un Cristo. Fíjense las escenas de la iglesia, los colores que tienen los vitrales, más o menos la historia en la que se basa. Entonces, yo creo que Zack Snyder te quería como que de una manera bien, digamos, subliminal, colocarte a un Superman endiosado. El Superman Dios, que también existe en los cómics. Entonces, creo que es el Superman que Zack Snyder tomó. El que todo el mundo ve como un Dios, no como algo humano, sino una deidad. Y este para mí es el Superman de estas películas de Snyder y que bueno, la verdad que habló muy bien, era un buen Superman. Lastimosamente no pudo seguir este universo cinematográfico. A mí me hubiese gustado muchísimo que hubiese seguido. A mí me encantaba el Batman de Ben Affleck. Pero bueno, lamentablemente pasaron las cosas que pasaron. Y bueno, y ustedes saben toda la historia de por qué ahora estamos hablando de un nuevo universo cinematográfico. Bueno, seguimos hablando del Superman de Henry Cavill y es representado como un dios entre humanos. Aquí es la diferencia entre este Superman y los demás Superman, y creo que va a ser la diferencia con el Superman que viene, que es el de James Gunn, que este Superman, como lo dije, era más como una deidad. En cambio los otros Superman, ellos querían ser vistos más como humanos, que no se viera ellos como un dios. Aquí él quiso reflejar que, y está bien que lo haga, ojo, está bien que lo hizo, porque ustedes se imaginan en la vida real
se aparece una persona tal cual como Superman, con los poderes de Superman, ¿cómo actuaríamos nosotros? ¿Cómo actuaría la humanidad? Oye, lo viéramos como un dios. Y lo trataríamos como un dios y con mucho respeto y cuidado y con mucho miedo también. Entonces creo que allí Zack Snyder quiso adentrarse mucho más en la parte humana o digamos creíble del personaje de Superman, que fuese más realista, o sea, como llevándolo a una realidad, como diciendo, oye, yo lo quiero poner como si de verdad este personaje existiera en la vida real. Cosa que hizo muy bien Nolan con Batman. Pero le quitó muchas cosas del personaje de Superman, de su personalidad como tal, que es la que hemos venido hablando tanto en los cómics como en las películas y series anteriores. El tono de este Superman era oscuro, realista y filosófico. Ustedes están viendo las tres cosas que metió Zack Snyder en este personaje, ¿no? Es un Superman oscuro. Bueno, tan oscuro que vimos muchas escenas que eran, digamos, sueños de Bruce Wayne o de Batman, en donde Superman estaba como el Superman de Injustice, que yo me imagino que para allá iba este universo cinematográfico, a hacer una versión de Injustice con este Superman que, bueno, que se convierte en una especie de, digamos, dictador en el planeta Tierra y que, bueno, todo el mundo tiene que hacer lo que él dice porque es Superman, que una persona con ese poder de verdad puede transformarse en eso, ¿no? Entonces vamos a hablar de las diferencias de este mismo Superman, pero película tras película. Por ejemplo, en Man of Steel, Clark se enfrenta al dilema de ocultar sus poderes. Esto es prácticamente todo lo que pasa en la película, pero la escena donde él se convierte en Superman, de verdad, es una escena que para mí es icónica, cuando él también, digamos, empieza a volar y bueno, de verdad es algo que se queda en la mente porque sí lo lograron muy bien. En Batman v Superman, la humanidad lo cuestiona como figura mesiánica. A ella lo estaban tratando como un dios y ahí es donde entra Batman con siempre con su postura de, yo no sé, esto es muy raro para mí. Yo creo que a este señor hay que ponerle un parado porque alguien con tanto poder no podemos confiar en él. Y en eso se centra mucho la trama de esta película de Batman v Superman. Y en Justice League él encuentra su redención y la esperanza. Ese es el Superman que ya todos vimos, que bueno, revive y bueno, se transforma en el gran héroe que termina, por supuesto, ayudando a toda la Liga de la Justicia. Pero sí nos hizo falta como más Superman de Henry Cavill. Yo quería ver también, digamos, el desarrollo de este personaje en futuras entregas, pero lamentablemente eso no pasó y no lo pudimos ver. Y bueno, viene la película que, bueno, vamos a ver el estreno dentro de poco, que es la película de James Gunn, que es con el actor David Corenswet. Y bueno, yo creo que sí, este Superman, yo lo estoy viendo, digamos, analizando todos los trailers y adelantos que nos han dado. Es un Superman muy apegado a los cómics, un Superman un poquito más ligero, no con un tono tan oscuro como el Superman de Zack Snyder. Y creo que va a calar mucho porque el Superman heroico, el Superman cercano a la gente, el Superman más humano, el que quiere acercarse a la humanidad, el que se considera más humano que la misma humanidad. Es el Superman, el que tiene el espíritu de los cómics, como dije, y yo creo que ahí radica el hecho de que James Gunn haya tomado esta película como punta de lanza, ¿no?, para lo que va a ser su universo cinematográfico de DC, porque para lograrlo sí tenía que hacer esto con Superman, sí tenía que cambiar el tono de Superman y que este Superman no fuese el personaje que iba dirigido a convertirse en una especie de dictador o en alguien con, digamos, esos dilemas filosóficos que tenía de que se consideraba un dios. Este Superman, y si ustedes ven el tráiler, donde él tiene como una especie de entrevista con Luisa Lane, él prácticamente dice allí algo como que, oye, vale, pero yo quiero hacer es el bien, yo no quiero hacer otra cosa, yo no me quiero otra cosa. O sea, yo lo que quiero hacer, lo que yo considero que está bien. Y él lo puede hacer porque tiene ese poder, o sea, tiene esa fuerza, tiene todo. Pero, digamos, no es una persona normal y por eso hay gente que lo cuestiona y ahí es donde entra Lex Luthor, que bueno, yo todavía no sé la trama de esto,
de esta nueva película, pero lo que siempre ha motivado a Lex Luthor a estar en contra de Superman es que, bueno, que dice que una persona con tanto poder no puede andar por ahí tranquilamente, y aparte que le tiene cierta envidia porque Lex Luthor quiere ser lo que Superman representa para la humanidad, esa esperanza, esa persona en la que puedan confiar y esa especie de policía eterno o el policía de la Tierra, cosa que Lex Luthor con toda su plata no puede, porque Lex Luthor es un villano y como buen villano es súper inteligente, pero él lo que hace es atacar a Superman, digamos, y él lo ataca de las maneras inteligentes, ¿no? Él no es solamente caerle a golpe a Superman, los ataques, digamos, más efectivos del Lex Luthor a Superman son los que lo ponen en entredicho a Superman como héroe, los que lo dejan mal en ciertas circunstancias o en ciertos actos. Entonces aquí seguramente vamos a ver mucho de eso, digamos, en esta película de Superman de James Gunn, que ya no puedo esperar para verla, y por supuesto voy a tener una reacción aquí, voy a tener una reseña, digamos, en este canal, voy a hacer un episodio, porque hay que hacerlo. Para mí es uno de los estrenos más importantes de este año, con el de Los Cuatro Fantásticos, que eso va a ir para Marvel. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué tal este Superman y cuál es la diferencia que va a tener con el Superman de Zack Snyder. Y ya para terminar y para zanjar todas estas diferencias, porque la pelea que hay ahorita es entre los fans del Superman de Zack Snyder y el Superman que se nos viene, que es el de James Gunn. ¿Por qué? Porque hay gente que, bueno, dice que el Superman de Henry Cavill es el mejor y que, bueno, que ese es el que debería quedar, el tono es el que debería tener Superman siempre, pero también hay otro tipo de Superman. Y aquí, para terminar el video, como dije, vamos a diferenciar el Superman de Zack Snyder con el Superman de los cómics y de la otra película, para que ustedes vean que de repente hay diferencias sutiles, pero diferencias como tal, ¿no? Por ejemplo, en la personalidad y el tono, el Superman de los cómics tradicionales suele ser descrito como una figura optimista, idealista y segura de sí misma. Representa lo mejor de la humanidad a pesar de no ser humano. Su moral es firme y clara, actúa por convicción, no por duda. Y esta versión de Superman se muestra como alguien profundamente compasivo, con una fe inquebrantable en la bondad de las personas. Lo que dije de Superman, que él confía mucho en las personas y por eso es que siempre hay gente que lo traiciona y lo hace quedar mal. En contraste, el Superman de Zack Snyder, que por supuesto ya sabemos que es interpretado por Henry Cavill, es introspectivo, lleno de dudas y en constante conflicto con su identidad. A lo largo de las películas lo vemos debatirse entre su deber como salvador y el rechazo o incomprensión que recibe de la humanidad, porque este Superman da miedo. Si no, fíjense cómo en la primera parte de Batman v Superman, él tiene ese problema que él llega a un pueblo en África y bueno, acaba con todo el mundo y bueno, a él le achacan que bueno, acabó con una aldea y bueno, la gente le tenía miedo, cosa que no pasa en los cómics. A Superman nunca ponían en duda las cosas que él hacía porque todo el mundo asumía que lo hacía por el bien de todos. Esta versión de Superman de Zack Snyder se mueve en un tono mucho más oscuro y filosófico, lo que ha dividido a los fans entre quienes valoran esta profundidad emocional y quienes extrañan al héroe clásico y luminoso, que es lo que está pasando en este momento antes del estreno del Superman de James Gunn, porque hay gente que quiere seguir viendo al Superman oscuro y hay otros que dicen, no, vale, dame el Superman de los cómics. O sea, yo quiero mi Superman, el original, el bonachón, el que siempre está velando por la seguridad de todo, el que nos protege. Entonces, bueno, ese será el Superman que vamos a ver en la película de James Gunn. Bueno, cuando la veamos, lo sabremos. Mientras tanto, bueno, tú me puedes dejar comentarios aquí. Dime si te gustó más el de Zack Snyder, cuál Superman te gusta más, si viste el de Christopher Reeve, qué te parece lo que has visto de este nuevo Superman en los trailers, en los avances. Échame ese cuento, dímelo en comentarios, porque yo te voy a tratar de responder todos los comentarios que yo pueda. También lo único que yo pido por aquí, por supuesto, es suscríbete a mi canal, esto es gratis.
también te digo, ya te dije que me comentaras, regálame un like y comparte, por supuesto, este episodio con la gente que tú quieras, que ese es el apoyo que yo necesito para seguir, por supuesto, haciendo contenido por acá en YouTube. Síganme en mis otras redes, que por allí tengo más contenido, tengo cositas de humor, tengo cosas interesantes. Aquí les dejo las redes para que me sigan. Y bueno, ya simplemente lo que me queda es invitarlos para el próximo episodio, que seguramente va a ser interesante o de algo que está trending. Cuidado si no es, digamos, una, reseña de la película nueva de Superman. Y estaremos por aquí, por supuesto, en el próximo episodio. Así que solo me queda decir, chao, chao.